Bien, continuando, dentro de este análisis de la estructura de las fases del proyecto, vamos a platicar sobre la justificación del proyecto. Tercer punto, bueno, Reste va a responder a una pregunta: ¿para qué el proyecto? En esta parte, el equipo de investigación debe explicar las motivaciones para desarrollar el proyecto. De manera amplia y concreta debe detallarse las razones que han determinado la investigación que se está planeando. Si se relaciona la justificación con el contenido de la propuesta de investigación, bueno, los siguientes elementos son sustanciales y considerar el análisis descriptivo de la viabilidad y la factibilidad, así como los productos esperados del proyecto. Para buena parte de la justificación va a tener relación con el análisis descriptivo de la viabilidad y la factibilidad que propuso en el documento de propuesta de la investigación. Para este sentido, si la propuesta ha sido aprobada y si el equipo de investigación y los asesores han decidido formular lo que viene siendo los aspectos del anteproyecto, bueno, esto va a ser porque hay un convenio pleno sobre el proyecto y la certeza que sí se puede desarrollar y que además es conveniente hacerlo. Pero bueno, no se va a tratar simplemente de recoger esa información y cambiarle el formato a las conclusiones, el formato. Las conclusiones de viabilidad y la factibilidad son transversales a la justificación y conceptualmente debe incorporarse en la medida que se vayan desarrollando los argumentos de la justificación. Para que se pueda tener la construcción de la justificación del proyecto, se sugiere el siguiente orden. Primero, aportes de la investigación a la conceptualización de la disciplina, a las áreas temáticas o al núcleo básico del conocimiento. Por ejemplo, si es una investigación sobre el tratamiento de residuos sólidos urbanos, se debe explicar cuáles van a ser las contribuciones a la ingeniería ambiental, la administración ambiental o a la economía. Es de anotar que los aportes pueden señalarse en referencia al producto de la investigación, la metodología utilizada en el desarrollo del proyecto o los fundamentos teóricos que es necesario abordar. Otro aspecto viene siendo de la justificación, del constructo de la justificación, vienen siendo los beneficios de los resultados y hallazgos. Estos se deben explicar si es del caso cómo a partir del proyecto se pueden encauzar propuestas para resolver problemas educativas, sociales, ambientales, empresariales o de otro tipo. Debe describirse qué pasaría si o cómo continuaría el estado de las cosas si no se tiene en cuenta los resultados del proyecto. Si es un tipo de investigación básica que no busque de inmediato resolver problemas algunos, bueno, pues entonces debe explicarse cómo se va a contribuir a la gran teoría, cuáles son esos nuevos conceptos que se van a derivar o cuáles otros tendrían que reevaluarse y a futuro cuáles van a ser los aportes del proyecto y los posibles impactos sobre las áreas adjuntas o relacionadas a la temática de la investigación. Otro aspecto a considerar es la población beneficiada, que debe describirse quiénes se van a beneficiar del proyecto y de qué manera. Esto va a ser posible que los beneficios sean inmediatos, a mediano plazo o a largo plazo. En cualquiera de esas formas debe explicarse cómo se podrá obtener provecho de los resultados y hallazgos. Con respecto al impacto, si el proyecto implica la conformación de redes o la integración de comunidades educativas, científicas, sociales, académicas, empresariales, gremiales o de otro tipo, bueno, deberá escribirse sobre las características de estas y sobre su importancia. Por último, el análisis descriptivo de la viabilidad y la factibilidad. Tal como se ha analizado en este capítulo, bueno, en los temas anteriores, esta fase de gestión del proyecto de investigación se ha considerado ya ampliamente. La claridad de la justificación. En resumen, la justificación del proyecto debe tener la suficiente claridad y completitud para informar sobre las motivaciones para la planeación y desarrollo de la investigación. Para el lector, la redacción no debe dejar dudas sobre su importancia y a partir de los argumentos presentados debe quedar el pleno convencimiento sobre el beneficio que potencialmente puede representar para la comunidad científica y académica, así como para los ámbitos que se favorezcan con los resultados. Tocando el siguiente punto, el marco, el número 4, el marco teórico del proyecto.
Una característica sobresaliente de los proyectos de investigación es la relacionada con el soporte o fundamento científico de la investigación. Un marco teórico no debe confundirse con un despliegue de definiciones puntuales relacionadas de alguna manera con el tema del proyecto, al estilo de un diccionario. Por el contrario, deben seleccionarse los conceptos esenciales que en su conjunto van a contribuir a la fundamentación teórica de esta investigación. Para Tojar el marco teórico es un conjunto de ideas generalmente ya conocidas en una disciplina que van a permitir organizar los datos de la realidad para lograr que de ellas puedan desprenderse nuevos conocimientos. También para Rodríguez, él dice que un marco teórico y conceptual van a representar la sistematización de los conceptos manejados como fundamento de la investigación. Además, el marco teórico va a plantear en forma organizada y explícita los supuestos de la investigación que serán sujeto de análisis y operacionalización posterior por parte del investigador. Para algunos autores, el marco teórico debe de cumplir las siguientes características. Debe de encerrar los límites conceptuales de las temáticas abordadas en el proyecto de investigación según los objetivos que han sido planteados. Debe ofrecer un planteamiento organizado y sistematizado en los conceptos de la forma de cómo se van a relacionar. Debe orientar las indagaciones y precisa los parámetros de búsqueda. Sirve de referencia cuando se van a formular las hipótesis de investigación o los supuestos. Es de anotar que cuando estos se plantean deben de estar fundamentados en hechos, experiencias o en teorías. De lo contrario, se entraría en el terreno de la especulación y debe permitir hacer categorizaciones conceptuales para luego enfocarse en aquellas que son de interés directo para la investigación. Entonces, si hablamos qué aspectos son los que debemos de estar tomando en cuenta y para un correcto marco teórico, bueno, un marco teórico no va a ser un diccionario de conceptos con definiciones cortas y puntuales, y además el marco teórico debe enfocarse en la presentación de los conceptos fundamentales que están inmersos en los objetivos del proyecto. Con eso estaríamos resumiendo qué es lo que sí debe de ser un marco teórico. Y bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos más sobre marco teóricos, los cuales se podrían ir analizando, en donde a partir de un objetivo general, en este caso, identificar las competencias laborales de los egresados del tecnológico en el área del software, pues en qué se debe ¿cuál debe ser el énfasis que deben de tener con respecto al marco teórico? Pues bueno, deben de hablar sobre distintos enfoques sobre el concepto de competencias, sobre tipología de las competencias, sobre sus características, además sobre las concepciones de sus funciones y desempeños profesionales que se cumplen en lo relacionado con el software. Y pues bueno, como podemos ir viendo, con base a cada uno de estos ejemplos, con base al objetivo general, qué es lo que debemos estar tomando en cuenta para la construcción de nuestro marco teórico. Estas líneas que se están agregando son ideas tomadas con base a las necesidades de lo que se está uno planteando, buscar o obtener dentro de un objetivo general, por lo que no es una camisa de fuerza decir solamente voy a incluir esto, porque todo va a depender del tipo de proyecto que se esté haciendo, lo que nosotros tengamos que considerar. Por lo que aquí dice que una buena práctica para la elaboración de un marco teórico es la que va a recomendar este autor, que dice tomar como base los sustantivos relevantes del título, la situación problemática, los objetivos y las hipótesis, que son lo más seguro es que en estos 4 elementos habrá sustantivos comunes. Un ejemplo dice en el proyecto Análisis de la cultura y dinámica organizacional de las empresas del sector público, pues bueno, los sustantivos relevantes que seguramente aparecen también en los objetivos y las hipótesis de la situación problemática pueden ser la cultura y la dinámica organizacional, las empresas del sector público, por lo que en el marco teórico debe exponerse conceptos de distintos autores sobre estos 2 elementos y debe quedar claro desde cualquiera de ellos se harán el análisis que se pretende obtener. Otro elemento del marco teórico a considerar, bueno, hay otros elementos en la elaboración del funcionamiento del proyecto, como el marco histórico, el marco referencial, el marco conceptual, el marco jurídico
y el marco contextual. Entonces, estos los vamos a ir observando, que dice que, bueno, el marco contextual y el marco referencial van a ser equivalentes, ya que en ambos casos se expone el ámbito del proyecto en cuanto a la realidad estudiada y pueden incluirse aspectos como el ambiente social o las caracterizaciones, ¿no? También aquí nos hablan que en el marco referencial en ocasiones se va a utilizar para delimitar conceptualmente el proyecto o para ubicarlo dentro de una concepción teórica que es de tipo específica. Y bueno, se advierte aquí también que dos estructuras son posibles. Dentro del marco teórico se van a incluir elementos conceptuales, contextuales o referenciales jurídicos e históricos. Y en el marco teórico o conceptual se va a definir en consideración de lo que ya se habló anteriormente, los anteriores puntos por separado, y se van a definir elementos conceptuales, contextuales o referenciales jurídicos e históricos. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los procesos de la revisión bibliográfica? Bueno, para la obtención del marco teórico se deben de hacer revisiones bibliográficas que van a determinar tres aspectos fundamentales. El primero, selección de los conceptos que se van a documentar en el anteproyecto y el informe final de la investigación y que se considera constituyen el fundamento teórico de la investigación. Esos conceptos se constituyen en los objetivos de las indagaciones y serán los que se van a buscar en las fuentes de consulta. Otro aspecto viene siendo la organización de la información obtenida. Para esto hay varias opciones para poderlo hacer. Se puede utilizar una hoja de cálculo, cuadros hechos en procesadores de texto o tarjetas de cuadrícula o bases de datos. Con cualquiera de esas opciones se puede crear tablas con datos como el autor, el año de publicación, el nombre del artículo, del libro, pues bueno, el nombre de la revista, etcétera. Otro es la selección de la información obtenida, de la información organizada. Se obtiene lo que el equipo de investigación considera son los conceptos relevantes que harán parte de la documentación del proyecto. Hasta aquí dejamos esta cápsula y continuamos en la siguiente.